Bueno, seguimos en el segundo bloque acá del programa del Periódico El Norte en Radio Tafí Viejo 94.5. Estamos ya en comunicación con Jorge Romero, quien es hijo de Jerónimo Romero, que fue detenido, desaparecido, asesinado en la época del terrorismo de Estado, ¿no? Unos meses antes de instaurada la dictadura militar, el 24 de marzo de 1976. Así que bueno, primero los saludamos. Muy buenas tardes. Jorge, ¿cómo estás? Bien, estoy bien. Listo para que me pregunten lo que necesiten saber con respecto, digamos, a mi padre. Bien, primero coméntame cómo era tu papá, qué actividades desarrollaba en el ferrocarril, acá en los talleres ferroviarios de Tafí Viejo. Mi papá era tornero mecánico y esa era la actividad, digamos, en el ferrocarril que tenía él. Y también dentro del ferrocarril tenía una actividad política, digamos, él era delegado de sección, digamos, pertenecía a la Juventud Peronista y bueno, esa era la actividad que él desarrollaba, digamos, como trabajador y como político dentro de lo que era el ferrocarril, digamos. En ese momento el ferrocarril tenía mucha gente, a diferencia de hoy en día, ¿no? Y sí, había bastante gente. Yo en un par de oportunidades, digamos, habré tenido entre 12 y 13 años, él acostumbraba algunos días llevarme al ferrocarril. Entonces, ¿qué te acordás vos de eso? Y yo me acuerdo de su lugar de trabajo, de su torno, el cofre que tenía para guardar la ropa y esas cosas, y en una oportunidad vi ahí en el cofre dibujado un hombrecito y había marcado un disparo en el cofre. Entonces me llamó la atención, le pregunté a mi padre qué era y en un principio como quiso evadir, digamos, pero después me dijo no, acá me quieren hacer tener miedo esto, dice. Lo venían amenazando. Sí, ya lo venían amenazando dentro del ferrocarril, digamos. Habían dibujado una figura y que la seguía estando ahí, digamos, nunca la borró, digamos, y dice, no, esto hacen para que yo les tenga miedo. Claro. Pero no. Él seguía, digamos, funcionando, sí, desarrollando claro. su actividad tanto política como... Exactamente, él seguía desarrollando su actividad política, laboral, como siempre, digamos. Tenía sus convicciones férreas, digamos, de que eso, digamos, que era muy fuerte en él, digamos. Él era un dirigente social, digamos, que toda su actividad siempre la hacía en pos de mejorar las condiciones de laborales de los compañeros en el barrio, digamos, él el que organizaba para colocar el agua, para que se armen comisiones para poner la luz, y bueno, en esa actividad estaba, digamos, en las mejoras de las calles, claro. Y todo eso, digamos, siempre se juntaba. También para el Día del Niño, yo me acuerdo ir a la casa de mi abuela y que, digamos, el comedor haya una parva de pan dulces, digamos, impresionante, porque era para la fiesta del 24 y el 31, que después ellos salían a repartir en las zonas periféricas, digamos, lo que era Villa Obrera, Calpín y todos esos lugares, digamos, ellos, digamos, como Juventud Peronista salían a repartir, digamos, pan dulce, juguetes y todas esas cosas para aquellas fechas, digamos. Era un miembro muy activo dentro de lo que era el peronismo, aquel lugar donde él, digamos, militaba. ¿Entendés? Entonces su actividad la hacía tanto así en el ferrocarril, en un lugar de trabajo, como en la sociedad. Además era deportista, ¿no?
Sí, sí, era un gran deportista. Hacía boxeo. Hacía boxeo, acá hizo 4 meses antes de que sea campeón del mundo Monzón, hizo exhibición con él acá en Juventud. Y digamos acá se decretó, digamos, en esa exhibición, digamos, un empate. Ahí hubo una propuesta. Yo lo que recuerdo con mucho shock, tema de que después, con el paso del tiempo, era de que yo era chico, digamos, pero yo entré en el vestuario donde estaba Milka Brusa, digamos, con mi padre y Monzón me tuvo en sus rodillas, porque era el hijo con quien había peleado, digamos, después de la pelea. Y bueno, hablaron ahí y... ¿Te acordás de ese momento? Sí. Lo que yo no me acuerdo patente de ese momento, digamos. ¿Y lo querían llevar a tu pueblo? Claro, a él le habían propuesto llevarlo, digamos, a Francia y para que sea él el sparring de Monzón. Él había tenido esa propuesta. ¿Él decidió quedarse acá en Tafí? Él decidió esto. A Milka Brusa en aquel momento le proponía, digamos, ser sparring de Monzón y que le aseguraba que ellos tenían, digamos, un nivel, digamos, de entrenamiento mucho más avanzado, entonces mucho más profesional. Entonces ellos les aseguraban de que en un determinado tiempo podía él estar peleando por el campeonato argentino, que ella era decir que era mucho, digamos. Claro, sí. Que podía estar peleando, digamos, el campeonato argentino y también el campeonato sudamericano, digamos, de box. Claro. Eso era la propuesta de ellos, digamos, que en su formación como deportista y boxeador le proponían eso y que sus condiciones estaban aceptadas, digamos, a ese tipo de nivel. Claro. Y bueno, ya me dijo que lo venían amenazando a él, me imagino que a otros trabajadores, ¿no? De ahí del ferrocarril. Estaba como en zona roja, ellos lo tenían como marcado, ¿no? Al ferrocarril en sí. Sí, bueno, Claro, el ferrocarril era uno de los puntos más álgidos, digamos, donde se conformaba, digamos, un nivel de militantes, digamos, tanto peronistas como de otros partidos, digamos, que tenían una estructura en la que se peleaba por los derechos de los trabajadores, digamos, y también se hacía política, se conseguían más militantes para las fuerzas políticas, digamos, ¿no? El ferrocarril, digamos, era una zona roja para muchos aquellos, digamos, que tienen intereses tanto políticos de la derecha como intereses económicos. Es verdad. Era, digamos, el tema era, claro, no hay que olvidarse nunca, porque si uno se pone a ver etapa por etapa, vamos a terminar siempre en que el proyecto de exterminio fue un exterminio, digamos, para la situación económica, ¿sí? Digamos, para que, bueno, algunos se quedaron se queden con gran parte de dinero, digamos. Sí, y liquidar la empresa en este caso. No, lógico, ¿no? Por supuesto, liquidar. Que después de eso los talleres. Claro, sí. Más allá de eso, de que los talleres ahora, digamos, tienen muy poca gente, el taller no le servía como recurso a un gran poder económico, digamos, concentrado, que todavía siguen existiendo, digamos, que avalan el terrorismo de Estado. Una de esas cosas son, digamos, que yo considero es de que es la consecuencia, digamos, yo no diría posterior, porque esto nunca se ha terminado, digamos, sigue existiendo el terrorismo de Estado, sigue existiendo, digamos. Antes se le llamaba terrorismo de Estado porque el Estado, digamos, era el que había tomado las riendas para hacer el exterminio de aquellos trabajadores que le molestaban, digamos, que este terrorismo sigue existiendo, el terrorismo económico, digamos,
que no permite que se reabran los ferrocarriles porque hay intereses, digamos, ya hay intereses en ruta, con la venta del caucho y todo eso, entonces, y que están instaurados en el gobierno, ¿no? O sea, que son los que no, y en distintos gobiernos, digamos, esta gente no deja de estar nunca ahí, por eso yo siempre digo que el terrorismo de Estado continúa, más allá de que el terrorismo de Estado significa que cuando un Estado sí te va y te avasalla, digamos, pero cuando vos tenés gente que dentro del gobierno está impidiendo de que se abra una fuente de trabajo, digamos, porque hay intereses económicos para que sí se esto, digamos, pase por otro lado. Entonces sigo pensando que es terrorismo de Estado para ellos, ¿me entendés? Pero bueno, corresponde a la lógica esa, ¿no? Claro. Después te quería preguntar también cómo fue el día que se lo llevan a tu papá. Y sí, me acuerdo ya todo. lo venían siguiendo. Sí, ya lo vienen siguiendo, ya en una oportunidad charló también porque había una consecuencia, digamos, de las cuestiones en la cuestión política, de que nunca pensaban de que esta gente, digamos, se podría politizar tanto, digamos. Entonces ellos estaban en una organización, digamos, que era el peronismo, y que esta organización, digamos, como que llegaba hasta cierto nivel, digamos, la evolución política, digamos, de lo que podían estudiar los compañeros y hacer los compañeros. Pero esto no fue así, digamos, ellos fueron creciendo políticamente, discutían en las bases, digamos, la política a llevar a cabo, de las bases se las llevaba, digamos, al centro, y ahí las posturas, digamos, se peleaban por las posturas políticas, y esto era de lo que salía de ahí, digamos, era lo que se llevaba a cabo. Entonces, la evolución de estos chicos en la política, digamos, fue muy fuerte. Y entonces, tipos activos, muy politizados, te daba una cosa de que, digamos, por ahí, hasta en el mismo peronismo, se combatía aquel que, claro, dentro del centro. Dentro de las fuerzas también, dentro de lo que era la comunidad política, un día caminando con mi tío, el otro que fue secuestrado, Raúl Roberto, y otro tío más, que era Felipe, que íbamos caminando, Felipe, mi padre, yo y mi tío, Raúl Roberto, caminamos por calle Constitución, y antes de llegar a la Independencia, que había una famosa panadería, le dice mi tío, che, Jerónimo, dice, ¿dónde? ¿Acá es donde te hicieron los tiros? Y mi viejo le dice, sí, acá fue. Y él tenía algunos reparos con respecto a la organización, digamos, y peleaba, o sea, o eras mal visto, digamos, si te enfrentabas a la cúpula del peronismo, estabas mal visto, digamos. Pero eso era consecuencia de la evolución política de los trabajadores tafiseños. Claro, sí. Digamos que ellos estaban en la base, digamos. Lógico, por supuesto. El ferrocarril era los trabajadores tenían un alto nivel político. Eran tipos muy politizados. Tipo que te podían pensar que había en aquel tiempo, no sé, 4.000 trabajadores. ¿Sí? Bueno, tenía todos los extractos políticos. Desde la derecha peronista hasta la izquierda más conservadora, digamos. Claro, no, y de la izquierda política, digamos, qué sé yo, más férrea, digamos, claro. Aquella izquierda, digamos, que intransigente, digamos. Claro. Entonces, vos tenías que pelear con todo eso, digamos. Claro. O sea, eso, que era lo que hacía, era levantar el nivel político, claro, sí, de todos los trabajadores. Entonces, bueno, había digamos, el ferrocarril era digamos, como yo digo en algún momento,
tiene que haber sido la universidad política, digamos, de los trabajadores. ¿Sí? ¿Entendés? Entonces, y sí, esa noche, creo que ya creo que la organización peronista, creo que también fue en aquel momento la cúpula, creo que fue cómplice. No que fue, digamos, estoy seguro de eso. Digamos, también fue cómplice. Y bueno, y esa noche que estábamos, él, el otro día tenía que ir a laburar y se acostó, digamos. Nosotros teníamos una casa que contaba de 2 habitaciones, una habitación chica en el medio que tenía que ser baño, digamos. Digamos, la casa estaba pensada, digamos, como un plano que le daban antes, digamos, un préstamo, digamos, para que se hagan la casa, digamos, en el ferrocarril, una cosa así, digamos, y había como establecido, digamos, un plano de qué casa querés y con eso te hago el préstamo, digamos, más o menos. Una cosa así estaba establecido. Eran 2 habitaciones, el baño, la cocina y el comedor, digamos. Y en una habitación dormía mi hermana, yo estaba en el medio, en el que supuestamente era baño, yo lo utilizaba como habitación, y en la otra habitación estaba mi padre con mi madre y mi hermano, que es discapacitado. Entonces, bueno, y estaba la galería, digamos, y estaba la cocina, digamos, era toda una galería, pero nosotros tenemos la cocina ahí, lo que era el comedor ahí. Entonces, aún no estaba cerrado en ese momento. Y bueno, como a las 2 de la mañana, yo siento un golpe fuertísimo, y era que habían abierto mi puerta de mi habitación, porque era la única que no tenía llave, digamos. Entonces, claro, entraron primero a mi pieza, y la puerta, vos te imaginas que una habitación de un baño, digamos, está pensada para un baño, era chiquito. Entonces, al abrir la puerta daba con la cama. Entonces me despiertan, y en lo que era, digamos, el pasillito, que era apenas muy chico, digamos. Bueno, en ese lugar yo llego a contar que había 5 personas con armas largas y con linternas, alumbrándome la cara y preguntándome por Romerito, ¿dónde está Romerito? Claro, y imagínate, yo estaba sorprendido, me senté en la cama y me seguían alumbrando, qué sé yo, y pateaban la puerta de donde estaba, en la habitación donde estaba mi padre. Y mi padre, cuando escuchó eso, claro, le respondió, ya voy, le dijo él. Eso es lo que, ya voy. Y él dijo, no prenda la luz, y mi padre la prendió igual. Y al frente de donde estaba yo, digamos, en mi habitación, la puerta, al frente había un espejo grande. Grande era el espejo, digamos, debe haber tenido 50 centímetros por 1 metro, más o menos, el espejo. Entonces, cuando él abre la puerta, se ilumina todo, ¿me entendés? Se ilumina, ahí veo el que estaba vestido de militar, su cara, tenía un lunar en la cara redonda, cabello negro, y después el que estaba en mi habitación era el que estaba con un pañuelo blanco en la cara, y de ropa clara. Era un tipo que estaba creo que era una camisa blanca y un pantalón crema. Mi madre le pregunta qué hacen, a dónde lo llevan, qué sé yo. ¿Esto por qué lo llevan? Ya lo hayan agarrado ahí, ya se lo... Claro, mi padre se levantó, se puso una camisa clara, el pantalón del ferrocarril y los botines del ferrocarril, y salió así. Y entonces decían que no salgamos, que se queden ahí adentro de la casa. Que nos quedemos adentro de la casa, y ellos lo único que le respondieron a mi vieja era, dice, quédese tranquila, dice, Romerito ya vuelve en un rato. Y mi mamá le decía, pero ¿a dónde lo llevan? No respondían eso. Entonces, él iba entre medio de 5 personas cuando lo sacaron, porque yo lo mismo salía afuera a ver, digamos, y había uno parado, digamos, que era el que decía que no salgamos. También había uno que estaba en la puerta de la pieza de mi hermana. Ella también prendió la luz, y él le dijo que no saliera.
quédate adentro, no prenda la luz, y bueno, mi hermana no abrió la puerta, se quedó ahí, entonces yo salí, digamos, y lo vi cuando él iba entre medio de 5 personas, que lo entraron en un auto blanco, Chevrolet Falcon, uno de esos 2 era, y había otros 2 autos más ahí, digamos. Entonces había el lote baldío, digamos, que estaba a la par del nuestro, digamos, que nosotros lo utilizamos como canchito, estaba limpio. Entonces dieron vuelta ahí, se fueron, digamos, agarraron Constitución, digamos, como viniendo hacia el centro de Tafí. Y desde ese día, Jorge y su familia no volvieron a ver al Romerito, a Samuel Jerónimo Romero, que se lo llevó un grupo de tareas de Tafí Viejo. En instantes, en minutos, seguimos con la segunda parte de la entrevista. No te la pierdas. Siguiendo el relato, Jorge cuenta cómo fueron los días posteriores a que un grupo de tareas se lo llevara a su padre. Cómo siguieron buscándolo. Y vos ahí identificaste a uno, ¿no? Claro, entonces yo voy a hablar con mi tío que vivía a La Paz, para que vengamos a la casa de mi abuela, para que, bueno, hacer la denuncia, contarle lo que había pasado. Y cuando llegamos a la escuela Congreso, venía un auto blanco, y entonces el auto blanco, nosotros nos paramos en la esquina con mi tío. Entonces el auto aminora la velocidad y pasa muy despacito. Entonces yo reconozco que es el auto. Y reconozco a quien iba adelante por la vestimenta, que se lo veía, ¿me entendés? Le digo, che, tío, mira, es el auto y es el tipo que andaba ahí. Es el comisario Jodar. Entonces, él venía como, digamos, bajando, digamos, como viniendo de la comisaría, digamos. Entonces, y mi abuela vivía en la Bartolomé Mitre, el 650. Entonces nos vinimos ahí y después a la comisaría. ¿Y en la comisaría ya no estaba ahí? No, ahí nunca dijeron que estaban ahí, se hicieron los yotas. ¿Tu abuelo y tu abuela? Mi abuelo ya no vivía, el abuelo paterno ya no vivía, vivía mi abuela. Fuimos a la casa de mi abuela a buscar un hermano, que era Vicente, que te digo yo. Sí. A él le comentamos lo que había pasado. Sí. Ya anteriormente yo ya había llegado por la casa de Raúl Roberto. En Pasada, digamos. Raúl Roberto vivía en la Victoria y Álvarez Condarco. Entonces yo en Pasada le comento a él. Entonces él tenía una moto, saca la moto y dice, bueno, vayan ustedes a la casa de la mamá donde está Vicente, que se yo, y vayan a hacer decir que vayan a hacer la denuncia policial. Él salió en la moto. Dice, ya voy a ver yo qué pasó, qué sé yo, bueno. Y tampoco tuvo respuesta, digamos. No. Raúl no sé a dónde habrá ido. Claro. Seguramente a buscar a alguno de la organización, qué sé yo, cómo es del partido, para comentarle y preguntarle si no sabían algo, si era algo interno o no, porque había muchas internas. Pero bueno, fuimos, hicimos la denuncia, digamos, mientras estábamos haciendo la denuncia en la comisaría, alguien de adentro dice, che, pero ¿quién es el que está hablando? ¿Quién es el que dice que es menor de edad? Sí, bueno, no puede estar acá adentro, sáquenos afuera. Es que mis tíos hicieron la denuncia más o menos dentro de lo que yo le había contado, digamos, porque no me permitían estar adentro porque yo les siga relatando cómo habían sido los sucesos. No, y encima habían identificado al comisario ahí. Claro, sí. Peor todavía. Peor, sí. Sí. Entonces, bueno. No te hicieron valer ni siquiera. No, me sacaron afuera, digamos. Y después hicimos... tu mamá y tu abuela también estuvieron investigando por otro lado, ¿no? Claro, ellas fueron a Arsenales, jefatura de policía, a Teleu, a la cárcel de Villa Urquiza, a todos los lugares donde podían estar también. Nunca la fueron nunca le dieron. Mi abuela fue a la escuelita de Famayá junto con mi mamá, digamos, y
la escuelita de fama allá, dice, bueno, ellas querían verlo a Bussi, que estaba ahí, digamos, entonces pedían para verlo, entonces no dejaban acercarse, digamos, entonces se pusieron ellos en la salida de los vehículos por donde salía, digamos, y Bussi andaba en un jeep, digamos, supuesto con chofer, y ellas estaban paradas ahí esperándolo. Cuando lo vieron que venía, digamos, trataron de comer, y el tipo casi las arrolla. No le importaba nada. Era un asesino, digamos, el tipo. Pero, como muchas veces yo digo, alguien que se siente superior, digamos, cuando tiene un arma en la cintura, creo que es el caso digamos, de Bussi. Bussi en todo el juicio lloró. Menéndez lo veía y decía, ¿qué le pasa al pelotudo digo? Ahora viene a llorar, digamos. Claro, cuando antes todos lo consideraban, digamos, como que era el gran maestro del terrorismo de Estado, digamos, que era el tipo que supuestamente se bancaba un montón de cosas, digamos, pero era porque tenía toda una estructura de armas que él podía causar terror, y ahí sí hacer su terrorismo, digamos, y sentirse fuerte y esas cosas. Ante la justicia siempre lloró, digamos, cuando tuvo que dar testimonio de lo que hizo. Jorge, coméntame cómo fue cuando te informaron de que habían identificado los restos de tu papá en 2015, acá en el Pozo de Barrio. Y duro, muy duro. Y yo soy una de las personas que por ahí cree que la tiene toda, visto, ya establecida, digamos, digamos, ya sabida. Entonces yo ya sabía que mi viejo había sido muerto por el terror, más allá de que no tenía, digamos, claro, los datos. Entonces, al pasar mucho tiempo, decir, bueno, si ya está muerto, no lo encontraré, aunque siempre yo tenía tenía esa cosa de que en algún momento lo iba a cruzar, lo iba a ver, digamos. Pero también decía, digamos, siempre estaba eso en mi cabeza, digamos. Pero al ponerte a pensar, uno, bueno, ya sabía de que seguramente lo iba, él ya estaba muerto, digamos, no iba a aparecer con vida. Y bueno, yo lo asumí así, digamos, como que si pasaba que se lo encontrase, digamos, los restos, era como que ya tenía yo la cosa conocida, digamos. Pero no, me quebró mucho. La noticia me choqueó bastante a mí. Había un par de compañeros que me trajeron la noticia, y en algún momento lo recriminaba yo a ellos, digamos, porque con ellos hacíamos algunas actividades de muestreo de sangre de algunos compañeros, de algunos familiares acá en Tafí. Y no, yo les decía, yo pensaba que venían para que hagamos alguna actividad de, ¿cómo es? ¿Nunca te has imaginado? No, nunca me imaginado yo y me quebré mal. Era también como también que se haga material, algo que vos ya sabías. Claro, que, bueno, sí. Es diferente a pensarlo a que te suceda, digamos. Claro, hay una gran brecha. Una gran brecha, sí. Y uno por ahí cree que la tiene a esa etapa superada, digamos, hasta que llega el momento. Y sí, me choqueó mucho, me dejó muy mal, digamos. No lo podía
procesar, ¿eh? No lo podía procesar exactamente, no lo podía procesar en ese momento. Cada vez que hablo del tema tampoco por ahí me cuesta, digamos, porque no, entonces me hicieron en qué cosas, a ver, cuáles eran los restos que habían encontrado, a cuáles le habían hecho las pruebas. Yo ya venía presintiendo algo antes, digamos, porque en el muestreo de sangre me dice Jorge, ¿por qué no hacemos el muestreo dentro de tu familia? Me decía un amigo, Diego, digamos. Bueno, fuimos a la familia, yo lo llevé a toda mi familia, para que ya muestreo a las hermanas que quedaban, digamos, para hacer el cotejo de ADN y esas cosas. Dice, lo que quiero que vayamos a la casa de tu tío, a ver quién vive ahí, digamos, para hacer la muestra de ADN a algunos de tus primos. Yo estaba convencido de que, digamos, era muy evidente ya, digamos, que la cosa estaba enfocada en nosotros, digamos. Pero yo específicamente en mí no creía yo, no creía que era, digamos, específicamente mi viejo, porque yo hablaba mucho, digamos, de mi tío, claro. Entonces, era el tema para despejar eso, para despejar de que no sea, que, digamos, que despejar que, digamos, no haya error, digamos, y sea, digamos, con mi tío, pero ya habían dado, digamos, con mi muestra, digamos, el tema de que era mi viejo. Entonces querían empezar a despejar eso, digamos, como mi tío también, digamos, el mismo tipo de sangre, para ser hermano, entonces con los hijos quería empezar a despejar, digamos, entonces claro, y como hablaban ellos, pues ahí hicimos un muestreo ahí en mi familia, entonces yo dije, sí, ¿no será que encontraron los restos de mi tío? Y no, era mi viejo. Sí. Eso que habían hecho ellos era para despejar eso de que realmente a quien habían encontrado era a Samuel Jerónimo. Claro. Por último, Jorge, me gustaría preguntarte el tema de si vos crees o cómo verías vos la justicia, cómo se podría hacer justicia por los ferroviarios y bueno, por todos los que han sido torturados, desaparecidos, asesinados durante el terrorismo de Estado, ¿no? ¿Crees que se puede hacer justicia? Creo que por ahí viene también la... Claro, yo creo que cuando... Yo te diría así, yo creo que cuando los trabajadores y los civiles creen ellos, digamos, las bases de la justicia, digamos, mediante ley, digamos, que la creen, los trabajadores y los civiles en esa ley creería. No creo en esta ley, digamos, que la han hecho los propios asesinos en complicidad, digamos, con el poder político. Entonces, no me parece que esto sea una ley, digamos, porque que haya justicia. ¿Me entendés? Porque a mi viejo lo secuestraron, lo torturaron, lo mataron y lo escondieron. Se despejó, digamos, la duda de que, como no había cuerpo, cuando hubo cuerpo, digamos, no se hizo justicia, digamos. Jodar sigue libre, y hay que ver también que acá en Tafí hay muchos civiles que participaron del terrorismo de Estado. Está la iglesia que fue partícipe del terrorismo de Estado. Está el poder político de aquel momento que fue partícipe del terrorismo de Estado. Hay miembros de la organización que fueron partícipes del terrorismo de Estado. Entonces, toda esa gente aún falta que sea enjuiciados, digamos. Entonces hay que llevarlos al banquillo de los acusados con la propia ley que ellos mismos escribieron. Más allá de que se hayan cambiado algunas cosas. ¿No? Pero vos a ellos, digamos, lo estás poniendo en el banquillo que ellos nunca lo pusieron a tu viejo, digamos. O sea, a mi viejo. Entonces, digamos,
no le dieron la oportunidad de defensa. Si había cometido un error, digamos, llevarlo a la justicia y tratar por lo menos de que se defienda, si lo acusas de algo. ¿Me entendés? Claro, ninguno ha tenido esa oportunidad. Entonces, estos asesinos, digamos, se les ha brindado la posibilidad de que vayan a un banquillo de acusados y se puedan defender. Pero se están defendiendo con las leyes que ellos mismos crearon, más allá de que esto haya cambiado mucho, digamos, las leyes hayan cambiado, pero sustancialmente creo que sigue siendo el espíritu en defensa del asesino. ¿Me entiendes? Más en el caso del terrorismo de Estado. Y yo creo que el terrorismo de Estado sigue estando en todos lados. En aquel que dice, no, pero en algo andaba. Bueno, ese es partícipe también del terrorismo de Estado actual. El terrorismo de Estado sigue estando, digamos. Este terrorismo, que ahora uno le llama terrorismo económico, sigue estando cuando avala estas cosas. ¿Me entendés? Ese también es partícipe. Por eso yo creo que creo que no hay justicia, digamos, para esta gente. No hay justicia así, se encierre, digamos, toda la cúpula militar, digamos, voy a encontrar algunos civiles que hayan participado y esas cosas. Pero después vos tenés un cúmulo de gente, a nivel político, la gente que militaba con él, ¿te das cuenta? Hay montones que fueron llevados y están libres. Domiciliarias también. Domiciliarias. Claro, entonces, digamos... Falta mucho, digamos. Falta muchísimo, digamos. Creo que todavía seguimos luchando con el terrorismo de Estado, que ahora vende a ser el terrorismo económico. Sí, sin duda. No, esto no va a terminar, digamos. Esto no va a terminar. Hasta que no sentemos, digamos, a la sociedad en su conjunto, junto con la de los trabajadores, a crear nuevas leyes, digamos, esto no se va a solucionar. Con estas leyes no. Con estas leyes no hay justicia. Con estas leyes no hay justicia. Muchísimas gracias, Jorge, ¿no? No, por favor, a ustedes. Bueno, ahí estábamos en comunicación con Jorge Romero. Así que bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon, a toda la audiencia de Radio Tafí Viejo 94.5.